olvide. Otra vez, digamos, hago como la advertencia, el anuncio, ¿cierto? Recuerden que todos los materiales de la clase están en el Moodle para las personas que de pronto no pudieron venir el lunes o que no puedan venir. Profe, Sí, ¿qué pasó? una Claro. pregunta ahí. O sea, es que yo estuve mirando en el Moodle, pero a mí no me aparece inscrito el curso. Entonces, Mándame un correo, porfa, listo, profe. y con eso entonces te inscribo. A las personas que les pase eso también, que por alguna razón no estén inscritas, porfa me mandan un correo. Recuerden que siempre hay como ese momento en que nosotros ponemos las listas y nos generan esos cursos en el Moodle más o menos automáticamente con unas listas de inscritos en un momento dado, ¿cierto? Pero a veces hay personas que no alcanzan a entrar en esa lista, entonces porfa, cualquier persona que haga falta nos cuenta al equipo pedagógico. Pues oficialmente el equipo pedagógico soy yo hasta el 21 de octubre, pero ustedes ya conocieron a Juanita y a Sara también. Entonces, pues no duden en enviarnos un correo. El Moodle esta mañana yo intenté entrar y por alguna razón no funciona. Espero que sea solamente algo temporal, que esté caído por un par de horas. Pero bueno, de todas formas, normalmente ahí están absolutamente todos los materiales. De todas formas, ya funciona súper, súper, Lady. Listo, gracias María Paula, buenísimo. Entonces ahí pueden encontrar de todo. Si por alguna razón hace falta alguna cosa, ¿cierto? Hace falta el programa o como me decía el otro día, no sé si era Laura, pudo ser Laura, que el link del formulario permanente no estaba funcionando, ya lo corregimos, ya les pusimos también ese link ahí en el Moodle, pero si hace falta algunas instrucciones, si hacen falta diapositivas, si hacen falta videos o lo que sea, de las clases, de las sesiones que vamos teniendo, porfa, jálennos las orejas, ¿cierto? Para eso están ustedes también aquí, y díganos, oigan, falta tal cosa, listo, y nosotros pues de una vamos subiendo ese material. Entonces, quería contarles eso primero que todo. Lo segundo es que me parece que van bastante bien con la conformación de los grupos, de los grupos de investigación. Repito esto para las personas que de pronto no estuvieron aquí el lunes. Recuerden que hasta mañana hay plazo para que conformemos los grupos de investigación que son máximo de 4 personas. Ya ha habido varios mecanismos a través sobre todo de Sara y de Juanita, a través de los cuales hemos podido ir conformando los otros grupos. Justamente por eso también les quería dar este espacio para hacer lo que está haciendo Dieter en este momento, que es tratar de buscar grupos a los que les falte algún integrante o definitivamente personas que todavía están solas para que se puedan coordinar. Si quieres, Dieter, enviar no sé, tu correo o algo así, y Elkin igual, eh, por el chat, así entonces las otras personas como que pues, se pueden escribir entre ustedes. Si necesitan, buenísimo, gracias, Dieter. Si necesitan que les ayudemos como planificadores centrales, ¿cierto? A tratar de encontrar grupos y conformar grupos, porfa nos cuentan, ya hemos recibido algunos correos y creo que esas personas más o menos les hemos podido ayudar a solucionar sus problemas de no encontrar grupo. Recuerden entonces que tenemos ese formulario. Enviarles nuevamente el link. No lo puedo enviar en este momento. Bueno, pero el link está en las instrucciones. Estoy tratando de copiarlo, pero no sé por qué no me deja copiarlo. Bueno, de todas formas, el link está en las instrucciones del trabajo de investigación para que por favor lo llenen. Entonces recuerden, hasta mañana pueden llenar ese formulario y pueden conformar los grupos, y las personas que ya hayan empezado a conformar los grupos o hayan conformado los grupos, recuerden también, por favor, empezar a hacer eso que les hablábamos del contrato entre ustedes, en donde ustedes establecen las reglas de juego. Ahorita les voy a hablar un momentico al respecto, ¿cierto? Entonces, hoy tenemos dos cosas para la sesión, ¿cierto? Primero, quería volver sobre algunas de las cosas que pasamos demasiado rápido el lunes, la sesión pasada, para que queden mucho más claras. Y pues en eso, no sé, me demoraré unos 15 minuticos más o menos. Y después sí vamos a pasar al contenido de la sesión de hoy, que tiene que ver
sobre todo con el estado de la disciplina económica en términos de diversidad, y me gustaría muchísimo que de pronto ustedes puedan también participar mucho más en esa discusión, en esa conversación que vamos a tener. Entonces, nos habíamos quedado más o menos aquí en este punto de los criterios de evaluación. Quería que pasáramos rápidamente por aquí. Quería repetirles otra vez el tema de las fechas importantes, sobre todo para que ustedes vuelvan a revisarlas y para que todavía, digamos, esta semana ustedes me puedan decir, llamar la atención y decirnos a nosotros, al equipo pedagógico, estas fechas pueden ser complicadas por esta y esta razón, ¿cierto? Y entonces miramos a ver si las ajustamos o miramos a ver qué hacemos. Entonces, recuerden que el porcentaje más importante de la nota de este semestre en este curso tiene que ver con el trabajo de investigación y el taller de escritura, que va a valer un 60%. Para eso entonces tenemos, digamos, para ese 60% tenemos varios puntos. El primero es la participación obligatoria, que obviamente no tiene ninguna evaluación, pero tiene la participación obligatoria de las 3 sesiones del taller de escritura, que ya ahorita les vuelvo a repetir las fechas, pero que van a ser bastante rápido en este semestre. Lo segundo es lo que hemos llamado la entrega cero, para el 21 de octubre. Es una entrega obligatoria, ya vamos a hablar un poquito más al respecto también de qué estamos esperando en esa entrega, eh, a ver, o más bien les voy contando de una vez. Digamos, a ver, necesitamos para esa entrega, estoy buscando las instrucciones para esa entrega, perdón, voy a ver si están más adelante. Eh, sí, aquí están más adelante, listo. Entonces, más adelante es que no me acordaba si las había puesto o no. Más adelante les cuento algo al respecto. 21 de octubre, ¿cierto? La entrega 1 va a valer el 10%, la entrega 2 el 15%, entrega 3 el 20% y la presentación el 15%. Esas presentaciones van a ser hasta finales de enero, principios de febrero. Ya después sortearemos, digamos, esas fechas entre los grupos para poder hacer, entre los equipos de investigación para poder hacer... digamos, para que ustedes se puedan ir programando con respecto a esas fechas. ¿Listo? Vamos a programarlas de forma más o menos aleatoria y para que ustedes tengan las fechas claras desde el principio también. Eso por ese lado. Entonces, fíjense que aquí lo importante, una de las competencias más importantes que vamos a tratar de fomentar en este curso, otra vez, repito, tiene que ver con esa capacidad de trabajar en equipo, ¿cierto? Por eso el 60% de la nota tiene que ver con eso, incluso más, un porcentaje más alto, porque también la síntesis de las clases abiertas va a valer 20%, y esa síntesis ustedes las van a hacer también en equipo. Entonces, lo que queremos hacer es que vamos a tener 5 clases abiertas. La primera va a ser también, creo que es el 21 de octubre, esa semana del 19 de octubre, en donde, digamos, vamos a unir varios cursos, los cursos de Juanita Villaveses, de Irina España y de John Mauro Perdomo, que este semestre no está dictando cursos, pero digamos que nos está ayudando de estas clases. Y estas clases abiertas van a tener normalmente unos invitados externos que esperamos que les guste mucho esos invitados también. Y vamos a estar hablando de varias cosas, entre otras, de esa relación que hay entre la economía como disciplina, la política, las elecciones, ¿cierto? Y vamos a tratar de pronto algunos temas también de cómo los movimientos sociales, políticos de este año, del paro nacional, se ven reflejados o no dentro de algunas propuestas de las campañas electorales pues de este año y de las elecciones del próximo año. Entonces, digamos que vamos a tener varios temas, vamos a tener un tema que va a ser central también para nuestro curso, que es ese de la comunicación, de la buena comunicación o la falta de buena comunicación por parte de los y las economistas con respecto a un público y una audiencia mucho más amplia y vamos a tratar de entender, digamos, o de analizar por qué
hay al menos dos o un par más, ¿cierto?, de candidatos economistas que vienen además de la academia y cuál sería, digamos, como eso que se espera desde el punto de vista de la experticia de ese tipo de personas para aspirar a un cargo como la presidencia de la República, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de discutir acerca de esos temas en las clases abiertas y la idea es que ustedes hagan en grupos, en equipos, una especie de síntesis, es decir, que hagan unos resúmenes de algunas de las ideas más importantes y de los argumentos más importantes que se discutan en esas clases, pero que además nos den sus argumentos y sus interpretaciones de esas clases, de ese contenido, y que puedan defender de alguna forma una tesis muy clara, ¿cierto? Para esos trabajos, tanto el de investigación como la síntesis, nosotros queremos fomentar su creatividad, ¿cierto? Y quisiéramos que nos saliéramos un poquito de los esquemas y que no solamente entreguen los textos argumentativos, digamos, tradicionales que en general les pedimos en este tipo de cursos, ¿cierto? La idea es que obviamente hagan eso también, ¿cierto? Para el trabajo de investigación, ustedes van a tener que escribir un texto argumentativo, pero además van a tener que hacer un producto aparte. Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. La idea es que puedan hacer uso de su imaginación y de su creatividad. Y para la síntesis de las clases abiertas, también quisiéramos que ustedes hagan ese tipo de síntesis, por ejemplo, con una infografía o con un video corto de 1 minuto y medio máximo, ¿cierto? O también lo pueden hacer a través de un texto argumentativo. Digamos que puede haber otro tipo de productos. En el caso de que haya otros productos, porfa, nos cuentan para que podamos hablarlo y para que podamos tener en cuenta o para que podamos tener muy claramente cuáles van a ser esos criterios de evaluación de esos otros productos. Y lo otro, antes de darte la palabra, Carol, era que ustedes van a tener para cada una de estas entregas y también para la síntesis de las clases abiertas una matriz de evaluación con las rúbricas bien especificadas para que ustedes sepan qué es lo que estamos esperando en cada uno de los trabajos y obviamente pues cuál es el valor de cada uno de los puntos que nosotros estamos evaluando. ¿Listo? Entonces, para que eso también vaya a quedar muy claro y ustedes sepan muy bien, pues, qué es lo que estamos esperando. Ahora sí, Carol, porfa. Profe, yo te quería preguntar pues sobre lo que estabas diciendo como de la síntesis de esas clases abiertas. En ese caso, o sea, tú nos dices que podemos como entregar como otro tipo de productos, pero no sé si, o sea, podría ser como la síntesis, la infografía, y además toca entregar como algo escrito o solo podría ser como ya lo más creativo. Súper, Carol, buenísimo. Estaba buscando a ver si lo había escrito en las diapositivas, creo que no, pero está en las instrucciones y creo que las instrucciones ya deberían estar en el Moodle. Si no están, porfa, como les decía ahorita, nos jalan las orejas para poderles subir esas instrucciones. La idea, Carol, es que ustedes solamente para la síntesis, solamente hagan un producto, ¿cierto? Contrario al trabajo de investigación, donde sí necesitamos el texto argumentativo más el producto, en la síntesis de las clases abiertas solamente necesitamos un producto que puede ser efectivamente ese texto argumentativo, que no recuerdo ahora cuántas tiene, creo que es un límite como de 700 palabras más o menos, o puede ser una infografía solamente de una página, ¿cierto? O puede ser también, ¿qué más habíamos dicho? No me acuerdo, un video, ¿cierto? De 1 minuto 30. La idea es que además de las matrices que vamos a tener, para que ustedes tengan bien claro cómo va a ser esa evaluación, nosotros también les vamos a mostrar, digamos, algunos ejemplos de el tipo de productos que estamos esperando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en mi página eh, personal digamos, hay una, ¿cómo se llama eso? Una pestañita en donde hay algunos proyectos de estudiantes, sobre todo de los seminarios de género y economía, en donde ustedes pueden inspirarse, digamos, pueden mirar el tipo de productos que se han hecho o que han hecho sus compañeros y compañeras en los últimos semestres. Entonces, eso sobre todo para el trabajo de investigación. Pero además estamos preparando como un banco de ejemplos, por ejemplo, de videos de TikTok y ese tipo de cosas, para que ustedes vean bien en dónde,
en donde, bueno, perfecto, perdón, en donde, digamos, para que ustedes tengan esos ejemplos del tipo de productos que estamos esperando. ¿Listo? No sé, Carol, si eso responde bien a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Súper, perfecto. Entonces, eso es como el 80% de la nota y vamos a tener también un examen final que va a ser el 20% de la nota. Ese examen final, por favor, cero angustia, ni mucho menos, ¿cierto? Se llama examen final, pero eso es como un nombre demasiado grande, demasiado importante para simplemente una actividad que, más que un examen final que recoja todo el contenido o yo no sé qué cosas del curso, lo que vamos a hacer es, digamos, los exámenes en este curso son sobre todo digamos, un ejercicio en el que ustedes hacen una lectura de un artículo en general, ¿cierto? De pronto un capítulo de libro, y responden unas preguntas en forma también de texto argumentativo que tienen que ver directamente con ese artículo. Ese artículo obviamente va a tener que ver con el contenido del curso, va a tener, digamos, va a tocar alguna o algunas de las preguntas centrales, transversales que hayamos visto en el curso y ustedes podrán utilizar, obviamente, diferentes fuentes, contenido, etcétera, de lo que hayamos visto a lo largo del curso, pero sobre todo es un examen final en el que ustedes van a tener por lo menos 10 días para hacerlo con toda tranquilidad, ¿cierto? Por ahora, creo que la fecha de entrega de ese examen es el 20 de enero, entonces a más tardar, el 10 de enero les estaríamos enviando las instrucciones, probablemente un poquito antes. ¿Listo? Entonces, eso con respecto a los criterios de evaluación, esperamos que sean lo más claro, lo más transparentes posible. Si tienen alguna pregunta en este momento, porfa, me cuentan. Como les dije, dentro de las instrucciones vamos a ser muy claros y dentro de las matrices de evaluación, espero que seamos muy claros con respecto a lo que esperamos también para que ustedes sepan, digamos, para que no haya ningún problema acerca de cómo responder a estos ejercicios. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Todo clarísimo, al parecer, perfecto. Recuerden que con respecto a las evaluaciones, o más bien con respecto a los reclamos, también en el programa hay una especie de cláusula, ¿cierto? Donde estipulamos cuál es el conducto regular para hacer los reclamos. La idea es que ustedes me envíen un correo a mí argumentando por qué piensan o digamos, por qué ven que hubo, digamos, una falla en la corrección de alguno de sus trabajos, pero recuerden que hay que argumentar, ¿cierto? Y no solamente decir es que yo quise decir tal cosa y yo en este pedazo estaba tratando de decir esto, sino mostrando directamente, vea, ustedes están preguntando esto, yo estoy respondiendo esto y aquí pues me están dando menos puntos de los que debería o lo que sea, ¿cierto? Entonces, esa anotación también es importante. Otra vez, las fechas rápidamente para que las tengan súper en cuenta. Importantes son las siguientes. Estas fechas, como les digo, esta semana todavía las podemos discutir. Si en algún momento ven que hay alguna fecha muy problemática, pues porfa nos cuentan lo más pronto posible, o sea, esta semana misma, por favor. Las entregas del texto argumentativo, entonces la entrega cero el 21 de octubre, recuerden, obligatoria, pero no la vamos a evaluar. 12 de noviembre, 10 de enero y a partir del 27 de enero las presentaciones. Taller de escritura, es así, pues no se pueden mover estas fechas porque ya las tenemos estipuladas con Julia Orjuela, con nuestra instructora del centro editorial. 25 de octubre es la primera fecha del taller, el 8 de noviembre la segunda y el 29 de noviembre la tercera. Como les mencionaba, el examen final el 20 de enero. Lo otro que se me ha olvidado decirles la sesión pasada, obviamente yo tengo un horario de atención para ustedes. Lo ideal pues es que obviamente va a seguir siendo virtual, que podamos hacer una cita. Entonces, porfa, me escriben. Igual con Sara y con Juanita, si necesitan hablar con ellas, la idea es que ustedes van a tener una interacción muy estrecha con ellas también porque vamos a asignarle a cada uno de los grupos una tutora, ¿cierto? Entonces, pues esa tutora va a estar pendiente de cada uno de los equipos de investigación, pero que quede muy claro que es responsabilidad de ustedes como equipo concertar citas con las tutoras, ¿cierto? No esperen
a que las tutoras les escriban. Muy probablemente no les van a escribir ellas al principio, ¿cierto? Una vez que tengamos conformados todos los grupos, o sea, mañana, nosotros les vamos a enviar una lista con los grupos y las tutoras respectivas para que ustedes sepan a quién hablarles, ¿cierto? Entonces la idea es que esas tutoras puedan ayudarles a resolver cualquier tipo de pregunta que tengan. Este principio, digamos, que va a regir a lo largo de este curso, espero que haya quedado más o menos claro el lunes, ¿cierto? Esta idea, esta máxima también que viene desde la ilustración escocesa, ¿cierto? Think for yourself, but not by yourself, es una de las máximas muy importantes de este curso. Vamos obviamente a pensar de manera autónoma, vamos a tratar de desarrollar nuestros propios argumentos, pero todo esto haciéndolo todo el tiempo de manera colectiva, ¿cierto? Tratando de discutir, de conversar, de poner nuestros puntos sobre la mesa, de tratar de explicar nuestros puntos de la manera más clara posible, ¿cierto? Muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, yo creería que sí, ¿cierto? A mí me pasa todo el tiempo y es que uno cree tener unas ideas bastante claras en su cabeza, pero en el momento en que quiere ponerlas sobre la mesa, en que quiere discutirlas, en que quiere incluso empezar a escribirlas, las ideas ya parecen mucho menos claras, ¿cierto? Es difícil poder transmitir con tanta claridad esas ideas que uno tiene tan bien definidas dentro de su cabeza, ¿cierto? Y que pasen esa prueba de esa presentación con respecto a las otras personas. Entonces, súper importante entender que aquí vamos a tratar de armar una especie de espacio colaborativo en el que podamos construir cosas juntos de manera conjunta, de manera cooperativa, ¿cierto? Aquí otra citación del maestro John Maynard Keynes, ¿cierto? Que más o menos va por el mismo lado, se las dejo también en las diapositivas para que ustedes puedan mirarlas tranquilamente. Y en ese sentido, entonces, la idea es colaborar, cooperar, compartir y trabajar en equipo de la forma más, digamos, lo más posible, ¿cierto? Para eso, entonces, también ya llevamos casi 2 años en virtualidad. Yo me imagino que ustedes han desarrollado también algunos mecanismos para compartir cosas, ¿cierto? Eh, entonces, por favor, sigan aprovechando, digamos, esas ventajas hasta cierto punto de la virtualidad. Yo sé que tiene muchas desventajas, pero esta puede ser una de esas ventajas, ¿cierto? De poder trabajar de forma remota, de forma simultánea, con diferentes documentos, con diferentes plataformas. Y como les decía el lunes también, si en algún momento ustedes necesitan o quieren que nosotros les ayudemos a coordinar ese tipo de plataformas, ese tipo de lugares donde puedan compartir cosas, ideas, artículos, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, abriendo un foro en el Moodle que ustedes van a estar utilizando activamente, pues súper bienvenido. Nos pueden decir, si tienen otras ideas, nos pueden decir para que nosotros estemos pendientes al respecto. A ver, alguien estaba escribiendo, alguien había hecho un grupo de WP del curso. Sergio, perdón, de WhatsApp, ok. ¿Sí? ¿WhatsApp es eso? ¿WP o qué es WP? Perdón. Sí, listo. Buenísimo. No sé si alguien haya hecho eso. Si ustedes quieren hacer eso, lo pueden, buenísimo, lo pueden coordinar súper bien. Juan Sebastián dice que él cree que no hay grupo. Eso me parece súper chévere y ahí sí me parece que entre ustedes pueden descentralizadamente coordinar eso. Yo prefiero, digamos, no meterme en esos grupos de WhatsApp, pues simplemente para que ustedes puedan hacer lo que quieran en ese grupo, ¿cierto? Para que puedan hablar entre ustedes de manera, para que yo no esté omnipresente, pues, en todas las conversaciones que ustedes tengan, ni mucho menos, ¿cierto? Laura dice que sí hicieron uno, buenísimo. Yo no sé cómo quieran compartirlo, si quieren compartir el link, yo les prometo que no los voy a molestar, no me voy a meter por ahí, pero si quieren compartir el link por aquí, pues súper bienvenido también para que las personas que quieran se puedan meter por ahí. Punto súper importante es ese segundo punto de la diapositiva, ¿cierto?
nosotros queremos que ustedes se tomen muy en serio ese principio de la reciprocidad, ¿cierto? Que así como ustedes están esperando que otras personas comenten sobre sus ideas, sobre sus textos, sobre sus productos, etcétera, que ustedes también se tomen en serio esa evaluación de pares, entre comillas, ¿cierto? Ese rol de evaluadores de pares y sobre todo de colegas entre ustedes y que se tomen el trabajo seriamente de poder compartir sus comentarios, su conocimiento, sus preguntas, sus inquietudes con sus compañeros siempre y compañeras, siempre de forma muy respetuosa, ¿cierto? Con esa idea más, como les digo, de colaboración y de cooperación, más allá que de destruir el argumento de alguien, ni mucho menos, ¿cierto? La idea es poder compartir en ese segundo y colaborar en ese sentido, perdón. ¿Listo? Eh, lo otro que es muy importante es que tengan siempre en cuenta las diferencias entre poder compartir, poder cooperar, etcétera, y el problema del plagio, ¿cierto? Si tienen algún problema o alguna pregunta al respecto, porfa, pues nos pueden contactar. Si, yo sé que hay algunos casos un poquito donde la frontera no es muy clara entre qué significa cooperar y qué significa ya, digamos, rayar un poco más en el plagio, ¿cierto? Entonces, si tienen problemas, no duden en contactarnos. También el centro editorial de la facultad ha hecho un esfuerzo muy grande por hacer como una especie de infografías, etcétera, al respecto. Entonces, también por ese lado podemos, digamos, pueden encontrar materiales. Eh, Laura dice que el administrador del grupo de WhatsApp no está en clase. Entonces, no sé cómo se les ocurra que podamos hacer esa digamos, esa inscripción al grupo de WhatsApp, si ustedes quieren, de forma un poquito descentralizada. Cuando aparezca el administrador o la administradora, ahí está, listo, Sergio ya lo envió, perfecto, entonces ya, dejo eso para que ustedes puedan inscribirse si quieren. Listo. Con respecto al grupo de comunicación, nosotros queremos, entonces, recuerden que hasta mañana ustedes hayan conformado sus grupos, ¿cierto? Vamos bastante bien en ese sentido, faltan algunas personas. Para eso, entonces, otra vez, pues, está todo el mecanismo de WhatsApp. En este momento también pueden compartir, así como ya lo han venido haciendo, sus correos o lo que sea por el chat, etcétera, ¿cierto? Lo segundo, entonces, recuerden empezar a elaborar ese contrato por cada equipo. La idea es que el contrato es totalmente libre. Ustedes escriben lo que ustedes quieran y consideren que es importante dentro de ese contrato. Pero entonces aquí les ponemos 4 puntos que nos parece que serían más o menos esenciales, ¿cierto? El primero tiene que ver con las reglas y los canales de comunicación que ustedes decidan implementar al interior de cada uno de sus equipos. El segundo, la manera en que van a respetar los compromisos, ¿cierto? Y los compromisos a los que van a llegar. Obviamente, ustedes pueden hacer diferentes tipos de divisiones de tareas, ¿cierto? Divisiones de trabajo al interior de sus equipos. Lo importante es que se comprometan con esas tareas a las que llegan y que de verdad tengan algunas formas de hacer respetar ese tipo de compromisos. El tercero es poder estipular algunos canales y mecanismos para resolver diferencias en el caso que haya algunas diferencias en algún momento. Y el cuarto, cualquier cosa que les parezca importante también, ¿cierto? La idea es que estos contratos ustedes los puedan subir al Moodle también hasta el 11 de octubre. Más adelante, en algún momento del semestre, como hacia la mitad del semestre, yo pensaría que eso sería como justo antes de las vacaciones de diciembre, nosotros quisiéramos darles de pronto un momento, una semana o algo así, en caso de que ustedes tengan que ajustar algunas cosas de esos contratos, ¿cierto? Probablemente hay muchas cosas que van apareciendo sobre el camino que al principio del semestre no se les ocurrieron. Entonces, pues que sepan ustedes que ese contrato puede evolucionar un poco hacia diciembre. ¿Listo? Como ya les había dicho, cada equipo va a tener una tutora asignada, los talleres de escritura son obligatorios y desde ya sería muy importante que empiecen a revisar primero las instrucciones generales del trabajo y segundo las instrucciones particulares de la entrega cero, cuya fecha de entrega es el 21 de octubre. Para esa entrega cero, esperamos las siguientes cosas.
Esperamos que hayan definido ya cada uno de los equipos el tema de investigación sobre el cual van a trabajar. Ahorita vamos a mostrar esos temas. Tenemos 5 temas de investigación, si no estoy mal, o 4 temas, creo que son 5. Entonces, cada uno de los equipos va a trabajar sobre uno de esos temas. Pero esos temas están planteados de forma muy general. Entonces, lo importante es que en el equipo ustedes empiecen ya a plantear una pregunta de investigación que para esta pregunta cero puede ser preliminar. Incluso si ustedes quieren, podrían plantear 2 preguntas de investigación por ahora, ¿cierto? Para que cada una de las tutoras les pueda ayudar como a seguir acotando o a decantarse más bien por una de esas 2 preguntas de investigación, si a ustedes les parece. Entonces, digamos que tengan en cuenta que esa pregunta necesariamente va a ser preliminar. Que con base a esa pregunta, con base a las lecturas que ustedes hayan hecho, con base al conocimiento que ustedes tengan sobre ese tema de investigación, ustedes empiecen a definir al menos una tesis preliminar o varias tesis, pueden ser 2 o 3, ¿cierto? Preliminares, que ustedes van a defender a lo largo de su trabajo de investigación. Otra vez, la idea aquí es simplemente que ustedes empiecen a desarrollar la tesis. No es una tesis con la que ustedes se van a casar desde ya, ¿cierto? Y que van a defender al final del semestre, sino que es una tesis que necesariamente va a ir evolucionando dependiendo de cómo evoluciona su pregunta de investigación y de cómo evoluciona también su estrategia de investigación y el contenido, digamos, de las lecturas que ustedes vayan haciendo y sus interpretaciones, sus discusiones y conversaciones al interior del equipo de investigación, ¿cierto? También para esta entrega cero, quisiéramos que ustedes empiecen a definir cuál va a ser su estrategia de investigación, qué es lo que van a hacer, ¿cierto? Obviamente, muy probablemente vayan a hacer una revisión de literatura, ¿cierto? Pero también puede ser que se les ocurra hacer unas entrevistas o de pronto algo de trabajo de archivo, no sé, lo que se les ocurra, ¿cierto? Entonces, que nos cuenten cuál va a ser esa estrategia de investigación que van a adoptar para este semestre. El siguiente punto es que ustedes nos hagan desde ya una propuesta, pero una propuesta justificada, ¿cierto? Del tipo de producto final que ustedes quisieran elaborar para este trabajo. Entonces, la idea no es simplemente que digan, vamos a hacer un podcast y ya está, sino que nos digan, vea, queremos hacer un podcast porque esta pregunta la podemos presentar de manera mucho más amigable y le podemos llegar a una audiencia mucho más amplia, ¿cierto? Y sobre todo, como vamos a tener, como decimos dentro de nuestra estrategia de investigación, que vamos a tener una entrevista con una persona muy importante, nos parece que el podcast puede ser la mejor manera de presentar este trabajo final. ¿Listo? Entonces, desde ya sería buenísimo que hagan esa propuesta. Como es una propuesta, pueden hacer también 2 propuestas de trabajo final, por ejemplo, ¿cierto? Justificando y tratando de encontrar cuáles son las mejores razones para justificar esos distintos productos. Y el último punto es poder hacer una identificación de fuentes que puede ser literatura primaria, literatura secundaria, que puede ser, como les decía hace un momento, de pronto archivos, pues yo dudo mucho que hagan trabajo de archivo, pero de pronto, ¿por qué no? ¿Cierto? U otro tipo de fuentes que ustedes hayan identificado que sea relevante para su trabajo. Entonces, básicamente la entrega cero, fíjense que la idea es que ustedes con esta entrega puedan empezar a, a darle forma, a acotar su pregunta de investigación, su tesis, etcétera, y que se la tomen muy en serio en ese sentido también, ¿cierto? A pesar de que no es calificable, es obligatoria, pero sobre todo, más allá de que sea obligatoria, creemos que es muy importante que ustedes desde ya, desde hoy mismo, que ya tienen los grupos conformados, los equipos conformados, empiecen a pensar en esto. Una cosa que se me pasó, digamos, advertirles cuando estaba hablando de la elaboración del contrato es que, entre otras cosas, nosotros queremos que ustedes hagan ese contrato para evitar 2 problemas que suceden mucho también en el trabajo en equipo, y que ustedes mismos lo saben también, ¿cierto? Por un lado, ese problema de los free riders, ¿cierto? Las personas que definitivamente dejan que digamos, una parte del grupo trabaje y esas otras personas pues
asumen el menor costo posible y al final de todas formas obtienen los resultados gracias al esfuerzo del grupo, ¿cierto? Eso por un lado lo queremos evitar, pero también queremos evitar ese otro fenómeno muy complicado que en inglés se llama los overachievers, ¿cierto? Esas personas que creen también que se las saben todas, lamentablemente, ¿cierto? Y que no dejan, digamos, pasar otras ideas, no dejan pasar otras visiones distintas a las que ellos y ellas, muchas veces ellos, hay que decirlo, ¿cierto? Creen y, digamos, no se dejan salir, no se dejan sacar más bien y no dejan que el equipo salga de esas ideas muchas veces tercas que pueden tener estas personas, ¿cierto? Entonces, ese punto también es bien importante y que sirva no solamente como una reflexión colectiva desde los equipos mismos, sino también individual, ¿cierto? Y que uno diga, jue madre, ¿será que yo soy un freerider, ¿cierto? ¿O será que yo soy un overachiever de estos que no dejo hablar a las otras personas, que no dejo o que no escucho a las otras personas, que no escucho los argumentos de las otras personas, sino que trato de imponer mis puntos de vista y mis maneras de hacer las cosas, ¿cierto? Entonces, esos dos puntos nos parece también muy importante y por eso también la elaboración de este contrato, ¿cierto? Digamos, para que ustedes entiendan cuál es la lógica detrás de ese tipo de contratos. Ustedes mejor que nadie saben que el trabajo en equipo no siempre es fácil, eh, pero es algo absolutamente necesario, no solamente para la vida académica en la universidad, sino sobre todo también para la vida profesional más allá de la universidad. Entonces, por eso es muy importante poder desarrollar estas competencias de trabajo en equipo, incluso en condiciones un poquito complicadas a veces, de pronto con personas que uno no conoce, de pronto en condiciones de virtualidad. Yo sé que es mucho más fácil trabajar en la universidad, por ejemplo, en las mesas negras, ¿cierto? O en la cafetería o donde sea, eh, pero de eso se trata también, ¿cierto? De podernos exponer a este tipo de situaciones y de poder resolverlas de alguna manera, digamos, y recordando que obviamente aquí las personas que elaboran ese contrato y que hacen esas reglas desde el principio, esas reglas de juego, pues son todas personas iguales, estamos en igualdad de condiciones, con una horizontalidad total, ¿cierto? Y eso, digamos que nos da un poquito de esa ventaja al interior de los equipos. No sé si haya preguntas al respecto. Espero que estemos siendo súper claros con este tema del trabajo de investigación. De pronto me estoy extendiendo demasiado, pero quería que todas estas cosas queden muy claras. Entonces, cuéntenme si hay preguntas, reacciones, dudas, lo que sea. Sí, profe, qué pena. ¿Podrías volver a repetir lo de la estrategia de investigación, por Listo, favor? claro, Natalie. A ver, la idea entonces de la estrategia de investigación es que ustedes nos cuenten desde ya cuáles son las cosas que ustedes van a hacer a lo largo del semestre para poder responder a esa pregunta de investigación que ustedes plantearon, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, van a hacer obviamente una revisión de literatura, ¿cierto? Entonces, ¿en dónde van a hacer esa revisión de literatura? De pronto, ¿con qué mecanismos, etcétera? De pronto pensando en que van a entrevistar a algunas personas que les pueden ayudar tanto, por ejemplo, a hacer ese producto final, como también a resolver la pregunta de investigación. Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a entrevistar a el profesor Alexander Rincón, ¿cierto? Si hay algunas personas que vayan a trabajar sobre el tema del medio ambiente. Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿cierto? Que ustedes nos cuenten, vea, esto es lo que nosotros queremos hacer para poder responder a nuestra pregunta de investigación que estamos planteando. ¿Sí? ¿Sí soy más o menos claro, Natalie? O... Sí, sí, sí. Gracias, profe. Súper, perfecto. Y recuerden esa regla, ¿no? A mí, porfa, me dicen Eric y nada de profe ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces, esa también se me olvidó volver a repetirla. Entonces, los temas de investigación, como les decía, eran cinco, o son cinco y no cuatro, ¿cierto? Tranquila, Natalie, no, fresca, igual, no pasa absolutamente nada.
es difícil acostumbrarse, vale, sí, pero aquí yo sé que de aquí al final del semestre nos acostumbramos y nos llamamos cada uno por los nombres y está perfecto. Obviamente no es obligación tampoco, ¿no? Me pueden decir como quieran, pero me gustaría que me dijeran Eric simplemente. Entonces, les planteamos estos 5 temas que, como les decía, son bastante generales todavía, pero que les da suficiente libertad a ustedes para poder escoger justamente esa pregunta de investigación que ustedes quieran, con bastante autonomía, con bastante libertad, y a defender la tesis que esté más cercana a lo que ustedes piensan, a lo que ustedes saben, a lo que ustedes han leído, y a lo que ustedes incluso les gustaría defender, ¿cierto? Entonces, por ahora, esos 5 temas, o más bien, por ahora no, los 5 temas que planteamos son los siguientes. El primero tiene que ver con los problemas de discriminación y o de la falta de diversidad dentro de la disciplina económica. Puede ser dentro de la facultad, puede ser dentro de la universidad también en general, puede ser en Colombia, puede ser en Estados Unidos, puede ser en Europa, internacional, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Lo importante es que ustedes definan muy bien su pregunta de investigación en ese sentido. Más adelante vamos a hablar, ya en un momento me estoy alargando demasiado, pero ahora vamos a hablar un poquito de esto y probablemente de pronto entonces el próximo lunes también. Ese es el primer tema entonces, un tema, espero, absolutamente apasionante, ¿cierto? Y por otro lado, absolutamente relevante, en el que todos los días estamos produciendo cada vez más literatura y que me parece muy importante para que nosotros y nosotras entendamos en qué es en lo que nos estamos metiendo, ¿cierto? ¿Qué significa esta disciplina de la economía, esta profesión de economistas? Y cuáles son los problemas que tenemos en este sentido, que son muchos, que son muy graves, ¿cierto? Y que son problemas que además permanecen a lo largo del tiempo. Entonces, ese tema me parece súper importante. Ojalá varios equipos escojan trabajar al respecto. Otro tema muy importante que me parece a mí a veces nos hace falta abordar de forma un poquito más, también más libre de pronto por parte de ustedes, es el problema del cambio climático, del medio ambiente, de la biodiversidad, de los modelos de desarrollo y la economía. Fíjense que también está planteado de forma muy general para que ustedes puedan acotarlo como ustedes quieran también, ¿cierto? El tercer tema lo llamamos por un enfoque de género e interseccionalidad en economía. Entonces, este tiene un poco más que ver con los métodos y la metodología que podríamos utilizar en economía, teniendo en cuenta de forma, digamos, tomándonos en serio estas categorías de análisis que pueden ser el género y la interseccionalidad para hacer análisis desde la economía, ¿cierto? Entonces es un poquito más metodológico, si ustedes quieren, comparado con el primero que tiene que ver un poquito más con la disciplina misma, ¿cierto? El cuarto punto es este punto que vamos a discutir también a lo largo de todo el semestre en el contenido del curso. Es un punto transversal, ¿cierto? Que digamos, lo pusimos así en el título. La economía o the economy como un objeto real y casi físico, separado, se quedó ahí el punto, ¿no? Separado de la esfera política, es lo que quiere decir, ¿cierto? Entonces, esta idea de que empezamos a entender a principios del siglo XX la economía como un objeto separado justamente de la esfera política, de la esfera estudiar por sí mismo y que además se puede intervenir de forma individual, ¿cierto? Cosa que era totalmente impensable para esos otros economistas políticos, ¿cierto? Volviendo a la clase del lunes, eh, que se consideraban a sí mismos economistas políticos y que no concebían, no podían concebir que el objeto de estudio de la economía fuera un objeto de estudio totalmente separado, aislado de los problemas sociales y de los problemas políticos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se empieza a acotar este objeto físico, casi físico, ¿cierto? Que es la economía, que tiene un comportamiento que sube, que baja, que tiene crisis, que tiene recuperaciones, que tiene ciclos económicos, todo este tipo de cosas, que crece, ¿cierto? Eh, ¿Cómo lo consideramos desde la experticia económica como algo que podemos aislar del resto del mundo? Entonces, digamos que ahí también hay algunas preguntas epistemológicas interesantes
también sobre la construcción de datos, por ejemplo, de estadísticas, de sistemas estadísticos, etcétera. Y otro punto muy importante que tiene que ver con ese énfasis de las clases abiertas que queremos hacer también en este semestre, tiene que ver con las formas de experticia y de comunicación de los y las economistas en tiempos de pandemia y en tiempos de crisis políticas y sociales también, ¿cierto? Esa importancia de la experticia, qué tipo de experticia es la que nos pueden ofrecer los y las economistas, cómo estamos comunicando esa experticia y estamos pensando otra vez, por ejemplo, a esa crisis que tuvimos obviamente tan importante con el paro nacional y la reforma tributaria el semestre pasado, ustedes recuerdan, obviamente, ¿cierto? Pero también teniendo en cuenta que el problema de la comunicación de parte de los y las economistas es un problema que está siempre ahí, ¿cierto? Que no hemos logrado resolver y que muchas veces ni siquiera nos preocupa mucho ese problema, ¿cierto? Y también, digamos, hablar de pronto un poco de la crisis política, social, pandémica, en la que estamos metidos, digamos que también ahí ustedes podrían tener muchos espacios para hablar de lo que está pasando actualmente, ¿cierto? Y que obviamente nos toca a todos y todas. Entonces, esos son más o menos los temas. No sé si haya preguntas, inquietudes, dudas al respecto. Reacciones de personas que digan, no, están maravillosos esos temas, están buenísimos. Daniel, dale. Disculpa, profe, qué pena que tengas que repetir. ¿Cuándo tenemos que decidir esto? Es que me preocupa un poco que los grupos no se han terminado de conformar para el 8 de octubre y bueno, sería bueno como discutirlo bien a fondo como para tener mejores resultados en las expectativas del grupo. Claro, Muchas Daniel. gracias. Listo, Daniel. No, dos cosas. Entonces, para la conformación de grupos, hasta mañana tienen plazo, ¿cierto? Si tienen problemas, porfa, nos pueden escribir, afortunadamente, pues ya tienen también el link de WhatsApp, me parece buenísimo. No sé si quisieran compartirlo con las monitoras también o no. Bueno, no sé, eso ya es, digamos, cuestión de ustedes. Ustedes les pueden escribir a ellas directamente al correo, mandarles el link si quieren, preguntarles a ellas si quieren y si pueden hacer parte de ese grupo. No sé, de pronto no quieran tampoco que las monitoras estén ahí, entonces eso depende de ustedes. Pero entonces hasta mañana hay plazo para la conformación de los grupos. Para la definición de todas estas preguntas del tema de investigación también, ustedes tienen hasta el 21 de octubre. Eso es lo que llamamos la entrega cero, ¿cierto? Esa entrega cero, las instrucciones están en el Moodle, para que porfa revisen entonces esas instrucciones en donde está mucho más detallado lo que yo les acabo de decir, pero básicamente, digamos que no se angustian, o sea, tómense muy en serio esa entrega cero, porque es una entrega que les va a ayudar muchísimo a poder avanzar rápidamente en la elaboración del trabajo, en la concepción del trabajo de investigación, en su pregunta, en su tesis, etcétera, ¿cierto? Eh, pero que no les genere una angustia demasiado grande, ¿cierto? O sea, tómenselo muy en serio, pero sepan que es obligatoria, obviamente, la entrega, que además les vamos a dar retroalimentación, eso se me olvidó decirles, se los dije el lunes, ¿cierto? La retroalimentación que les vamos a dar va a ser muy importante para que ustedes puedan seguir definiendo y acotando de manera mucho más clara, mucho más precisa su pregunta de investigación, su tesis, su estrategia de investigación, etcétera. ¿Listo? Entonces, eso con respecto a tus preguntas, Daniel, creo que respondo, no sé, si no, de todas formas me cuentas. Tenemos otro par de preguntas en el chat, voy a leerlas y después te doy la palabra, Juan Felipe. Oscar, distintos grupos pueden elegir un mismo tema. Sí, definitivamente vamos a tener 16 grupos, si no estoy mal, creo que tenemos 64 personas inscritas en este momento. Entonces vamos a tener algo así alrededor de 16 grupos de 4 personas. Y definitivamente, pues tienen que repetirse los temas. Que se repitan los temas no importa, porque entre otras cosas, como les decía, lo importante es que cada pregunta de investigación va a ser única, original e irrepetible, ¿cierto? Entonces va a ser muy interesante ver las complementariedades, la forma en que ustedes van a construir diferentes
visiones, interpretaciones de esos temas particulares, ¿cierto? Por eso los temas son muy generales y ustedes van a poder ir definiendo sus preguntas de investigación de forma única. Me cuentan, Daniel, si respondí bien a tu pregunta, Oscar también, si hay alguna duda al respecto. Nicolás, no creo que haya problema que estén las monitoras. En el grupo, ok, sí, eso sí se los dejo decidir a ustedes. Ustedes miran a ver cómo hacen. Diego, el tema debe estar muy enfocado hacia un solo tema, medio ambiente y discriminación, o puede tener un poquito de una cosa y de otra. No, pues la idea, a ver, sí podrían, digamos, obviamente, en el tema de cambio climático, medio ambiente, etcétera, pues obviamente que ustedes le pueden poner una perspectiva de género, por ejemplo, ¿cierto? Eh, o en los temas de discriminación, ustedes le pueden poner también un tema medioambiental. Eso me parecería súper interesante también. Digamos que en ese sentido ustedes tienen, por eso les digo, toda la flexibilidad, los temas son bastante generales para que ahí quepan muchas cosas. Entonces me parece buenísima tu pregunta, Diego, y me parece súper, súper chévere un enfoque así. Eh, Juan Felipe, tú me habías levantado la mano, ¿cierto? Bueno, de todas formas, no sé si es el mismo Juan Felipe que levantó la mano, el que escribió la pregunta. Porfa, me confirman eso. Listo, listo, listo. No, perfecto. Entonces, Juan Felipe dice en el punto 3, cuando habla de economía, ¿se refiere a la disciplina o a la economía que se vive en la calle? No me quedó claro. En el punto 3 nos referimos pues un poquito a las dos. La verdad es que sí, no es claro en la forma en que se formula en la pregunta, tienes toda la razón, ¿no?, en el tema, pero es un poquito las dos cosas, ¿cierto? Es tanto la disciplina económica, qué tipo de métodos, de herramientas, en términos de tomarse en serio el enfoque de género e interseccional, deberíamos utilizar, ¿cierto?, como disciplina, pero por otro lado, para estudiar ese objeto de estudio que es la economía, ¿cierto? Entonces, se puede interpretar de las dos formas o de una u otra forma, como ustedes prefieran, pero me parece que sí, está planteado de forma general también para que ustedes puedan darle forma a ese tema, a esa pregunta en ese sentido. No sé si queda más o menos claro, Juan Felipe, o si deberíamos reformular el tema. De todas formas, lo importante es que ustedes, sí, listo, súper, buenísimo. Lo importante es que ustedes, otra vez, esto no es una cosa de que nosotros les imponemos estos temas así, sino que ustedes mismos nos ayudan en su formulación del trabajo de investigación, de la pregunta de investigación, nos ayudan a darle forma justamente a esto que nosotros planteamos de forma muy general, ¿cierto? Y en ese sentido, ustedes tienen esa libertad y esa autonomía de poder hacer básicamente lo que quieran con estos temas. ¿Listo? No sé si quede alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud al respecto. ¿No? Bueno, espero que estén buenísimo, Daniela. Muchas gracias. Espero que estén emocionadísimos y emocionadísimas con ese trabajo de investigación, con esos temas. La idea es eso, la idea es que nos gocemos totalmente de esos temas, que no sean, y esos trabajos en equipo, ¿cierto? Que no sea una fuente de estrés ni mucho menos, sino que de verdad aprendamos todos y todas. Yo estoy seguro de que nosotros vamos a aprender muchísimo con lo que ustedes nos van a contar con estos trabajos. Juan Sebastián, no abro micrófono porque están en simulacro de evacuación y la alarma lleva sonando 5 minutos. Bueno, ¿dónde estás? En la facultad. Carol igual. En el conjunto. Vale, perdón. Listo, no, perfecto, frescos. Entonces, ojalá. Listo, pero tienen que salir o algo, o sea, si tienen que salir, pues tranquilos y tranquilas, vayan, salgan tranquilos. No hay problema. Luis Ángel igual. Listo, vale, perfecto. Que no, pues que no los vayan a regañar después. Listo, buenísimo. A ver, otra cosa que quería compartirles, ahorita les voy a enviar al final o más bien se los voy a enviar desde ya, este link con este formulario
que llevamos desde hace unos semestres llenando o pidiéndole a los estudiantes y a las estudiantes que llenen, por favor, ahí se los estoy enviando por chat, desde el GIPTE. Yo no sé si ustedes conocen el GIPTE, que es el Grupo de Investigación en Historia, Pensamiento y Teoría Económica, que hace parte de la Universidad Nacional, de la Universidad de los Andes, y pronto, les doy aquí como una chiva así, ¿cierto? Una super noticia, pronto esperamos que haga parte también de la Universidad del Valle para poder seguir expandiendo como las fronteras de nuestro grupo. Entonces, este es un grupo de investigadoras, de investigadores, profesores y profesoras de estas universidades, donde sobre todo trabajamos temas de historia del pensamiento económico, historia económica, economía política en general, ¿cierto? Y venimos haciendo esta encuesta que le pedimos cada semestre a nuestros estudiantes que la llenen en general para poder conocerlos muchísimo mejor, ¿cierto? Entonces, por eso, pues el link queda también en las diapositivas. Es un poquito largo, no me acuerdo ahora cuánto tiempo se demoran ustedes en llenarlo, de pronto 20 minutos o algo así, pero de verdad les agradeceríamos muchísimo las personas que lo puedan llenar. Pues eso nos ayuda muchísimo también a entender un poco mejor ciertas dinámicas demográficas, de visiones del mundo, de muchas cosas de ustedes, de los y las estudiantes que hacen parte de nuestros cursos. Entonces, ahí les dejo el link para que porfa lo llenen cuando puedan. ¿Listo? No sé si haya preguntas con respecto a todas estas cosas que les estaba contando o si está todo clarísimo o con respecto al link o lo que sea o a la encuesta. ¿No? ¿Todo súper bien? Listo, buenísimo. Entonces, ahora sí, perdón, me comí una hora completa con todo lo que nos faltaba reforzar de la clase pasada, pero bueno, espero que, o sea, yo sé o espero que haya sido útil también para ustedes para ir despejando algunas dudas de lo que queremos hacer con respecto al trabajo de investigación. Entonces, como les había dicho, la idea de la sesión de hoy es poder reflexionar acerca de la manera en que organizamos nuestra disciplina, del estado actual de la disciplina en términos digamos, de diversidad o de falta de diversidad dentro de las personas que hacemos economía, ¿cierto? Entonces, aquí nuevamente, antes de que empecemos directamente, pues vuelvo a hacer esta distinción para que quede súper clara, una distinción que vamos a hacer a lo largo del semestre, que tiene que ver con la diferencia entre la disciplina económica y el objeto de estudio, que es la economía, ¿cierto? Entonces, esa distinción que en inglés es un poquito más fácil para decir economics, la ciencia económica o la disciplina económica, y the economy, la economía, ¿cierto? Tiene que ver con la pregunta que hacía hace un momento Juan Felipe, de a qué nos referíamos, ¿cierto? Si era la economía como disciplina o la economía como objeto de estudio. Entonces, simplemente para que quede súper claro, economics, entonces, esa disciplina que tiene, digamos, una organización particular, que tiene además unos programas de formación en donde, digamos, a partir del cual con un diploma nosotros al final nos podemos llamar economistas o no. Eso que en Colombia tenemos, que es la tarjeta profesional de CONALPE, que es otra de las cosas de las que podemos hablar también en algún momento en el semestre, si ustedes quieren, que es un abuso completo y una arbitrariedad, en mi opinión y en la opinión de muchas personas, de muchos economistas y muchas economistas en Colombia, pero bueno, existe, ¿cierto? Entonces, la tarjeta que certifica que somos economistas, pero también eso que hablábamos el lunes pasado, que no tiene que ver solamente con esos diplomas, esos documentos oficiales, sino también esa idea mucho más de pertenecer a una comunidad, ¿cierto? Y para pertenecer a una comunidad, pues se respetan algunos rituales, hay algunas reglas también importantes que hay que respetar, algunas formas de hablar, un tipo de vocabulario, de lenguaje que utilizamos también, ¿cierto? Algunas revistas que identificamos como revistas específicamente de economía, unos departamentos que identificamos como mejores o peores que otros en economía, todo este tipo de cosas
que hace que podamos definir la economía como una disciplina, pero también con ese aspecto sociológico y comunitario también del que hablábamos el lunes pasado, ¿cierto? Todas esas cosas van a ser importantes y tienen que ver con el contenido de la sesión de hoy, ¿cierto? Hacia eso o con respecto a eso, es con respecto a lo que vamos a hacer esa reflexión acerca de la forma en que organizamos nuestra disciplina y cómo está organizada, cuál es el estado actual de esta disciplina. Y el otro, espero que ya esté súper claro, ¿cierto? El otro objeto de estudio, the economy, la economía, es esa esfera económica, esa vida, esa economía real, ¿cierto? Como la llamaba hace un momento Juan Felipe, la economía de la vida real, pues, de todos los días. Ese objeto de estudio que tiene que ver con los mercados, con los ciclos económicos, con el desempleo, con el Producto Interno Bruto, con las crisis económicas, con ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, que siempre quede clara esa distinción que vamos a hacer, aunque obviamente es importante que quede clara también ese puente que hay entre unas y otras, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer también hoy, de cómo la manera en que organizamos nuestra disciplina, la manera en que sociológicamente organizamos nuestra disciplina, y la manera en que, o el tipo de comunidad que conforma nuestra disciplina, va a tener unas repercusiones sobre la visión que tenemos sobre ese objeto que es la economía. Y no solamente sobre la visión, sino también sobre las maneras en que estudiamos ese objeto que es la economía. Y también sobre el tipo de preguntas que hacemos y que consideramos legítimos, que consideramos que hacen parte de la frontera de nuestra disciplina y que permiten que estudiemos esos objetos de una o de otra manera, ¿cierto? Eso me parece muy importante. Entonces, más o menos eso, digamos, era lo que les quería contar antes de que empecemos. Y ahora sí, quisiera también para que abran sus micrófonos, para que de pronto enciendan sus cámaras si quieren, ¿cierto? Para que participen también por el chat. Quisiera plantearles estas tres preguntas para que discutamos, para que conversemos, ¿cierto? La primera es cómo está organizada la disciplina económica hoy en día, tanto en Colombia como en el mundo entero, ¿cierto? ¿Qué saben ustedes de eso? ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven esa organización? Para que nos cuenten algo al respecto, ¿cierto? La segunda, y espero que ya estén empezando a levantar sus manos, sería buenísimo. La segunda es cuál es la situación actual de la disciplina económica en términos de inclusión y de respeto por la diversidad. Esa pregunta también muy importante. La tercera, cómo se ve esta situación a nivel internacional, a nivel de América Latina, a nivel de Colombia y en nuestra facultad también. Entonces veo que Natalie levantó su mano. Porfa, Natalie, después Juan Felipe. Sí, pues digamos con respecto a lo de la primera pregunta, ¿cómo está organizada la disciplina económica? A mí me pareció muy interesante el artículo que mandaste para leer de forma obligatoria y los de las opcionales, porque digamos ahí percataban bastante que dentro del gremio, digamos, que dirige muchas de las instituciones económicas, hay como un grupo en específico que las domina, que son, por ejemplo, el hombre blanco y hombres, ¿sí? Entonces, eso es bien importante porque debido a eso es que muchos de los pensamientos que después se esparcen por toda la sociedad de los economistas, pues tiene que ver mucho con sus pensamientos tradicionales, ¿sí? Y eso va a influir mucho en cómo los estudiantes, por ejemplo, nosotros o las personas que apenas están aprendiendo la disciplina económica, ya tengan como un sesgo basado en quienes dirigen ese gremio, ¿sí? Entonces, eso me pareció muy interesante cómo lo resaltan y aún así en este momento pues ya hay muchas organizaciones que están luchando en contra de esas tradiciones, ¿no? Y a pesar de que ya han habido muchas organizaciones de esas y que llevan años luchando contra eso, eso todavía no se ha podido eliminar por completo. Digamos que hay algunas cositas que se están logrando, digamos, contemporáneamente, pero pues todavía eso predomina, ¿no? Entonces me pareció muy interesante esa parte. Súper, Natalie. Muchísimas gracias. Tocaste una cantidad de elementos súper importantes. Yo no quiero meter mucho la cucharada porque, entre otras cosas, tenemos una fila grande de personas que ya levantaron la mano. Entonces, solamente voy a rescatar esto que dices acerca de cómo esa organización de la disciplina influencia nuestra visión sobre nuestros objetos de estudio y de alguna forma nos sesga, ¿cierto? Genera algunos tipos de sesgos sobre nuestro objeto de estudio. Y también eso que mencionabas al final acerca de las organizaciones que desde hace años están luchando
contra estos problemas de falta de diversidad en la disciplina, ¿cierto? Desde un punto de vista formal, por un lado, desde las mismas asociaciones formales, digamos, de profesionales, académicas, de economistas, pero también desde otras organizaciones que ustedes probablemente conozcan, como en nuestra facultad, una organización relativamente nueva que tiene 1 año y medio, 2 años, que es Economista AUN, por ejemplo, ¿cierto? Pero también la iniciativa de la Universidad de los Andes con MIA, Uniandes. Entonces, todo ese tipo de organizaciones que están tratando de visibilizar y de luchar por estos problemas. Entonces, súper, Natalie, voy a tratar de no meter mucho la cucharada porque yo sé que muchas personas quieren hablar. Entonces, en el orden, pues los tenemos aquí: Juan Felipe, Lucas Felipe, Omar, Juan Felipe Castro y después a Paula. Entonces, Juan Felipe Jiménez, por favor. Buenos días, Eric. Pues no, básicamente yo quería aportar desde la parte a la tercera pregunta, pues cómo está organizada la disciplina y cómo la vemos desde Latinoamérica. Pues siempre se ha instrumentalizado pues la dinámica de que el conocimiento de nuestra disciplina se construye en los países centro, y desafortunadamente es muy difícil que desde nuestros países, bueno, en el caso de Colombia, construyamos y exportamos conocimiento que se aplique en la disciplina. Entonces muchas veces pues hay como un intercambio desigual y tiende a haber una concentración de los académicos e incluso pues la fuga de las personas que aportan desde nuestra realidad a esos países que concentran pues la riqueza material y académica. Súper, Juan Felipe, buenísimo, muchas gracias. Y esa intervención de Juan Felipe me permite también introducir otra pregunta de reflexión, y es: ¿cuál es el tipo de conocimiento que consideramos desde la academia, desde la profesión, como conocimiento suficientemente riguroso, ¿cierto? Como conocimiento suficientemente importante y merecedor de valor, ¿cierto? Entonces, Juan Felipe decía muy claramente también, ¿cierto? En general, siempre estamos mirando hacia el norte, hacia el tipo de conocimiento que se produce allá, por ejemplo, desde algunos libros, por ejemplo, desde algunos papers probablemente, ¿cierto? Sobre algunas preguntas muy específicas que de pronto le interesan a esas personas. Pero entonces, la pregunta también es: ¿no existirá de pronto otro tipo de conocimiento, por ejemplo, un tipo de conocimiento un poco más aplicado, un tipo de conocimiento y de saberes que no necesariamente son conocimientos y saberes como tan formalizados dentro de una profesión, pero que de pronto vienen desde otro tipo de comunidades, ¿cierto? Estoy pensando también, por ejemplo, en las regiones de Colombia, que nos podría, digamos, que debería ser también valorado como conocimiento suficientemente importante, riguroso, etcétera, ¿cierto? Y que de alguna forma nosotros y nosotras desde la disciplina en Colombia deberíamos tratar de valorar un poco más, ¿cierto? Entonces, la pregunta es con respecto a eso: ¿a cuál es el tipo de conocimiento que definitivamente valoramos desde el centro de la disciplina, y cuál es ese otro tipo de conocimiento que deberíamos empezar a valorar, que hace parte de la producción un poco más aplicada, un poco más aterrizada, con unas preguntas muy particulares desde nuestros puntos de vista, ¿cierto? Eso me parece muy importante, y obviamente es un jalón de orejas también para los y las historiadoras del pensamiento económico aquí en Colombia, ¿cierto? Que muchas veces no trabajamos en estos temas y no logramos hacer valorizar estos temas, este conocimiento. Entonces, gracias, Juan Felipe, también por tu intervención. Lucas Felipe. Listo. Hola, profe. Buenos días. Y hola a Buenos todos y días. todas. A mí me gustaría opinar sobre la segunda pregunta de cuál es la situación actual de la disciplina económica en términos de inclusión y respeto por la diversidad. Me parece que, dado a que la escuela de pensamiento económico que ha sido predominante es la escuela ortodoxa, la cual no contempla ya mucho las, bueno, temas relacionados con diversidad, sino que trata como de homogeneizar por medio de este individualismo metodológico. Pues cada vez la economía se ha ido alejando más de su propósito social para volverse una disciplina más exacta. Y es muy raro que se toquen temas como la inclusión y la diversidad. Digamos, hay diferentes movimientos más actuales, como, bueno, movimientos que tratan de replantear la teoría económica,
y digamos desde teorías como una teoría más heterodoxa o una teoría feminista, una teoría que intente al analizar el crecimiento también mirar qué pasa con las brechas de equidad de género, etcétera, etcétera. Entonces me parece que ahorita existen diferentes grupos que buscan hacer una reflexión más amplia frente a temas tan importantes como es la diversidad y la inclusión, pero que aún falta mucho. No son economistas tan sonados ni economistas tan sonadas, sino, porque eso lo podemos ver, digamos, con lo del Nobel. Otra vez gana el Nobel de Economía tres hombres blancos con, bueno, con un gran capital intelectual, pero que muestra que se excluyen otros temas tan importantes como es el tema de la diversidad y el término de la inclusión. Súper, Lucas. Buenísimo, muchísimas gracias, súper importante esa reflexión. Y fíjate que al final terminas con un tema, el Premio Nobel de Economía, que hace parte de esa construcción de comunidad de la que les estaba hablando, ¿cierto? De esos rituales y no necesariamente de un tipo, creo yo, ¿cierto? De economía o de escuela de pensamiento particular que se vea necesariamente como algo dominante dentro del Nobel de Economía, sino más bien como uno de los rituales que existe para legitimar, ¿cierto? Algunas escuelas, me refiero a departamentos, a maneras de pensar, maneras de hacer la economía, etcétera, más allá de que sea solamente un tipo de escuela de pensamiento la que domina el premio Nobel. Entonces, eso me parece súper, súper interesante que menciones el premio Nobel. Y me gustaría tratar de ser un poquito, ¿cómo se llama eso? Como polémico con respecto a una de las cosas que dices, Lucas, que no por decir que no esté de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero sí para llamar la atención sobre o problematizar un poquito lo que estás diciendo acerca de que esa ortodoxia económica no trata de buscar o mirar otros problemas como los problemas de la diversidad, la discriminación, etcétera, ¿cierto? Yo quisiera recordarles a ustedes que uno de los economistas que hoy podemos considerar como el más ortodoxo de la vida, ¿cierto? Que es Gary Becker, fue uno de los primeros economistas con todo su individualismo metodológico y todo lo que ustedes quieran, que empezó a hablar de la discriminación como un problema que le atañe a la disciplina económica y a las fronteras de la economía, ¿cierto? No estoy diciendo que a mí me encante la forma en que Gary Becker está haciendo el estudio de la discriminación, ni mucho menos, pero lo que sí quiero contarles es que Gary Becker, que hizo su tesis de doctorado en la Universidad de Chicago, su director de la tesis de doctorado era nada más y nada menos que Milton Friedman. Fue una persona que se encontró con una resistencia de parte del Departamento de Economía hacia principios de los años 60 cuando estaba defendiendo su tesis de doctorado sobre la discriminación, porque los economistas y digo los economistas porque eran los economistas, ¿cierto?, del Departamento de Economía de Chicago, no consideraban que la discriminación fuera necesariamente un problema sobre el cual la economía debería tratar, ¿cierto? Y que debería plantearse esas preguntas. Al final, Gary Becker logra expandir las fronteras de la disciplina para que nosotros y nosotras hoy en día también encontremos que la discriminación puede y debe ser un problema que le atañe a los y las economistas, ¿cierto? Entonces, lo que estoy tratando de hacer es contarles que incluso desde esa ortodoxia, fíjense que más allá de entender a Gary Becker solamente como un economista ortodoxo dentro de su individualismo metodológico, de la Escuela de Chicago, la teoría de elección racional, todo ese tipo de cosas, me parece más interesante entender cómo esos trabajos de este personaje, Gary Becker, tienen unas repercusiones sobre la comunidad de tal forma que incluso desde la ortodoxia misma podamos empezar a pensar en problemas de discriminación y de diversidad, ¿cierto? Y otra vez, sin la idea ni mucho menos de defender las ideas de Gary Becker, porque pues a mí, digamos que no me convence, ¿cierto? Ese análisis que hace Gary Becker y la Escuela de Economía de Chicago acerca de los problemas de la discriminación, de la elección racional, etcétera. Pero sí es como para problematizar y para decir, vea que fíjense que hay algo interesante incluso
digamos, si tomamos esa definición de la disciplina económica más como una comunidad, más que como ortodoxia versus heterodoxia, ¿cierto? Entonces, eso igual lo podemos seguir discutiendo, pero me parecía importante poder hacer esa anotación y, entre otras cosas, tener en cuenta que algunas de las, digamos, corrientes que mencionabas también, Lucas, por ejemplo, cuando hablabas de la economía feminista, muchas veces, y sobre todo lo están discutiendo las mismas economistas feministas hoy en día desde su revista de economía feminista, dejan un poco de lado esa visión un poco alternativa en cuanto a métodos, metodologías, etcétera, que se deberían utilizar para hacer este tipo de análisis y empiezan cada vez más a converger hacia lo que ellas mismas llaman el mainstream economics, ¿cierto? E incluso hacen una crítica hacia ellas mismas y dicen, bueno, nosotras en los años 80 y principios de los 90 empezamos con muchísimo entusiasmo a tratar de plantear una alternativa, unas formas de pensamiento distintas a la economía, y ahora finalmente lo que hemos venido haciendo es que cada vez nuestros papers se parecen más a los papers que vemos publicados en las revistas top de economía, ¿cierto? Entonces, casi que nos estamos quedando cortas en ese gran proyecto que teníamos de poder transformar la metodología económica también. Y perdón que estoy hablando demasiado, pero es que los comentarios de ustedes me dan mucho pie para decir varias cosas que quiero plantear, que me parece importante plantear. Entonces, Omar, habías levantado tu mano, después va Juan Felipe Castro, después María Paula, aunque ya no veo su mano, pero María Paula había levantado la mano y después Daniel. Entonces, Omar, porfa. Muy buenos días, Eric. Sí, digamos, todo lo que han dicho mis compañeros y tus comentarios también me han parecido como muy acertados y, digamos, siento que hay, digamos, como una opinión, digamos, general en cuanto a, digamos, cómo está organizada, lo que ya han dicho mis compañeros, pero leyendo también las lecturas que recomendaste, sí me hace pensar y me surgió una pregunta de si hay una causalidad respecto a la disciplina económica, a su organización, digamos, a los intereses de las altas jerarquías que están encima, que son las que, digamos, distribuyen, que son las que dan a conocer, digamos, como esa disciplina, con cómo está estructurada la economía tal, cómo está estructurada, digamos, los mercados a nivel internacional. Y si es la disciplina económica la que ha empujado a través de sus teorías, a través de los intereses de estos intelectuales, los que han empujado ese estatus, digamos, de cómo está estructurada la economía en términos mercantiles, o si es, digamos, la propia estructura mercantil, la propia economía como objeto de estudio la que ha empujado que los intereses por la que se optan o por la que están más interesados las altas esferas intelectuales o disciplinares, que no sea, digamos, tan visto, porque, digamos, no es, como tú dijiste, no es una cuestión, digamos, como de escuelas o de teorías, porque como el ejemplo que pusiste, me parece que hay muchos, que hay heterodoxos que hablan de temas ortodoxos y viceversa. Entonces me parece que va más hacia los intereses del mercado respecto a cómo está estructurada esa organización, que me parece que en los últimos años sí se han hecho esfuerzos muy fuertes desde que tuviste desde esas luchas hasta ya más sociales, ya más en la calle, como se dieron a pasos más agigantados en la parte de la disciplina para que esos intereses, no digamos de la esfera mercantil, de los grandes capitalistas, de la esfera, digamos, económica más poderosa, sea la que prime para ser estudiada en la disciplina económica, sino que sean los intereses de minorías, que sean los intereses de personas que no posean, digamos, un gran capital o que ni siquiera sea en cuanto a economía, por así decirlo, encerrada, sino que sea una interdisciplinariedad junto con otros temas de política, de antropología. Entonces, me parece que sí se ha dado, digamos, una proyección más grande hacia esa multidisciplinariedad en la economía últimamente, pero que aún falta mucho esfuerzo para que esos intereses se vean plasmados en las grandes los que distribuyen esa forma de pensar que inclusive aquí fuera, digamos, por así decirlo, en la periferia, en el tercer mundo, entre comillas, nosotros seamos quienes los estudiamos ellos y no al contrario.
No, buenísimo, Omar, muchas gracias. Y sí, tal cual periferia, ¿no? Dentro de esa organización súper jerárquica de la disciplina, no hay problema en llamarnos periferia porque es tal cual dentro del paisaje y la geografía disciplinaria es lo que somos. Entonces, no, súper interesante lo que estás diciendo, entre otras cosas, porque inscribes directamente a la reflexión y lo que queremos hacer en el curso también dentro del ámbito de la epistemología social también, ¿cierto? Es decir, entender que la disciplina y que el conocimiento que se produce en esa disciplina no se produce en el vacío, sino que lo estamos produciendo dentro de unas estructuras sociales, políticas, pero también culturales y también económicas de mercado, como tú lo llamaste hace un momento, Omar, específicas. Y que definitivamente ese conocimiento, esa disciplina, no se producen de forma aislada en su torre de marfil, sino que estamos impregnados directamente de eso que está pasando en ese mundo cultural, social, político, económico también. Entonces, súper interesante. Digamos, ese reflejo de los intereses de algunos grupos económicos importantes, etcétera, se puede ver también en una transformación que sucedió en la disciplina económica en Estados Unidos muy importante, sobre todo a partir de los años 70, en donde algunos departamentos de economía o los departamentos de economía empezaron a perder un poco de importancia relativa con respecto a un fenómeno que se empezó a dar, y es que las escuelas de finanzas, de administración, ¿cierto? Las business school, ¿cierto? Las escuelas de administración de negocios, pues, empezaron a montar o a subir cada vez más en importancia. Empezaron a pagarle cada vez mejores salarios a los profesores, empezaron a contratar a los mejores profesores, y los mejores profesores porque en general también eran hombres, ¿cierto? Y empezaron a tener unas relaciones mucho más estrechas esos economistas particulares con esa industria, porque entre otras cosas respondían a unos intereses mucho más directos dentro de las escuelas de administración que esa independencia que de pronto se pudiera tener desde las facultades de economía. No sé si hay alguien de la Escuela de Administración y Contaduría en el curso, si hay alguien, porfa, y piensa que lo que estoy diciendo no tiene mucho sentido, porfa, de una vez revira y protesta, ¿cierto? Eso está muy bien, pero digamos que dentro de los años, a partir de los años 70, empezó a haber ese cambio en esa geografía de la disciplina económica también en Estados Unidos, y muy probablemente eso reforzó eso que tú estabas mencionando, Omar, hace un momento, esas relaciones cada vez más estrechas entre esos sectores dominantes al interior de la disciplina con esos sectores industriales de poderes económicos particulares, y una retroalimentación, ¿cierto?, que va en los dos sentidos, que era lo que un poco decías tú también, no solamente una dirección causal unidireccional, sino que esto es una cosa que refuerza una a la otra, ¿cierto? Por un lado, esas condiciones culturales, políticas, sociales, económicas impregnan nuestros valores dentro de la disciplina, pero ese conocimiento que nosotros producimos dentro de la disciplina, esas teorías, esas ideas, esas formulaciones de política, también vuelven a repercutir, ¿cierto? A retroalimentar esas realidades económicas, políticas y culturales. Súper importante lo que están diciendo todos y todas. Buenísimo, muchas gracias. Juan Felipe Castro. Hola Erika, ¿y todos me escuchan bien? Sí, Bueno, voy a hacer perfecto. la siguiente intervención llevándola por dos enfoques. Primero voy a dar mi impresión como un teórico de la economía, como un estudiante de economía, y segundo voy a dar mi impresión personal como un individuo LGBT+, que ha tenido que vivir día a día lo que es tratar estos temas en la facultad y en otros espacios académicos. Así que empecemos con el enfoque un poco más grande. A mi parecer, los temas de diversidad, en particularmente hacia la comunidad LGBT+ en la economía, están absolutamente invisibilizados al interior de la disciplina. ¿Y por qué están invisibilizados al interior de la disciplina? Por dos cosas. Primero, por lo que ya han hablado mis compañeros, que es que la economía ha sido tradicionalmente una ciencia guiada por hombres blancos, cisgéneros, heterosexuales y con un sesgo cognitivo claro que considera estos temas poco importantes. Y segundo, porque cuando se tratan estos temas, los economistas lo consideran algo residual en la medida que solo afecta, entre comillas, a ellos, a la minoría,
y no afecta a todo el sistema económico y a toda la población en su conjunto. Y eso es muy problemático porque termina creando una narrativa que nos termina excluyendo en un segundo plano a la hora de hacer, por ejemplo, política pública. Por suerte, por ejemplo, a nivel mundial, ya hay gente, ya hay varios investigadores que han tratado de abordar estos temas de cómo los temas de inclusión al interior de la comunidad LGBT+ en la sociedad termina afectando variables macroeconómicas y microeconómicas relevantes para el funcionamiento y el beneficio de todo el sistema. Y para mí, borrar y cambiar esa narrativa de fondo discriminatoria es importantísimo. Ahora, segundo, los economistas también a nivel teórico ignoran, gracias a toda esta idea y esta construcción de sus individuos representativos, cómo se nos representan a nosotras las minorías en esos sistemas. Y al mismo tiempo, en la medida que aíslan tantas variables sociales, ignoran cómo qué efectos tiene sobre el sistema económico, cómo nosotras las minorías nos agrupamos en diferentes movimientos, en diferentes expresiones culturales y comunitarias, y cómo estas expresiones culturales y comunitarias terminan afectando el sistema. Por ejemplo, las minorías LGBT+ nos agrupamos no solo en sitios de farra, sino, por ejemplo, hay una comunidad drag. Y esa comunidad drag ha tenido importantes implicaciones en el sistema económico y en el sistema de la industria cultural. Hay una comunidad ballroom, que es la que se encarga, por ejemplo, de todo el tema del baile voguing, por ejemplo, las nenas de Transmilenio, que ha tenido un boom y ha impactado el funcionamiento y las narrativas sociales, y se ha traducido en acciones de mercado a la hora de incluir a estas comunidades. Y eso en la economía no se ha tratado, se ha invisibilizado y se ha considerado algo no importante y de segundo plano. Ahora, en cuanto a mis impresiones como individuo LGBT+, van en función de todo lo que he dicho, en particular cómo están estos estudios en el país. La verdad, muy mal. Lo bueno es que en Europa han cogido cierta relevancia, ya hay algunos papers. En Colombia hasta ahora están naciendo, pero el economista colombiano todavía sigue teniendo esos sesgos que comenté y, en pocas palabras, considera poco importante los temas de género. Si no hay un modelo de equilibrio general, si no hay un modelo keynesiano, si no hay una teoría teoría de juegos detrás respaldándola, no es importante, es algo residual, es algo de segundo plano. Por ejemplo, yo el semestre pasado quise hacer un ensayo, una investigación sobre el tema de cómo la inclusión de la minoría LGBT+, afecta a la actividad económica, y el disgusto del profesor yo lo pude sentir hasta mi casa en Suba. Y eso es una conducta discriminatoria interiorizada. Ya, gracias. Juan Felipe, muchísimas gracias por compartir todo tu experiencia y también tu conocimiento. Pues lamento muchísimo con lo que terminaste, eso no debería ser así, lamentablemente es mucho más común de lo que pensamos. Otra vez, en este curso totalmente, digamos, abierto si quisieras volver a retomar ese ensayo, ese trabajo de investigación, de pronto con tu equipo, o si quieres, digamos, podemos armar otro espacio para eso, súper bienvenido también. Entonces, muchísimas gracias por compartir eso. Totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Dos comentarios acerca de, por un lado, esa visión, digamos, residual que se tiene desde la economía acerca de estos temas, justamente porque seguimos entendiendo el mundo y la economía como si hubiera, digamos, una especie de norma, ¿cierto? Como si hubiera una normatividad específica contra la cual podemos medir todo lo demás. Y esa norma y esa normatividad específica, en nuestro caso de la economía, necesariamente es un grupo poblacional también muy bien definido, que en general son hombres blancos, ¿cierto? De clase media alta, y todo lo demás tiene que medirse en contra de esa norma, ¿cierto? Entonces, ese pedazo es muy importante, tiene que ver con preguntas a nivel epistemológico, pero con preguntas también a nivel metodológico, a nivel de fuentes, a nivel de construcción de datos también, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para, y eso me lleva al evitar lo que estaba mencionando Juan Felipe también, de invisibilizar a los individuos al interior de distintas comunidades y no aglomerar a todos los individuos dentro de un tipo, digamos, de comportamiento, de racionalidad,
de conductas, ¿cierto? Recuerden, la conducta es distinta al comportamiento en el sentido del comportamiento, lo vemos desde la economía como algo mucho más racional, mucho más mecánico, ¿cierto? Pensamos en el agente racional que optimiza su comportamiento. La conducta tiene en cuenta sobre todo el contexto de la persona en el que se está moviendo y también, digamos, esa riqueza, esa heterogeneidad de los agentes en el momento de actuar, ¿cierto? Era un poco una de las distinciones que hacía Adam Smith desde la teoría de los sentimientos morales, por ejemplo, ¿cierto? Que los y las economistas hemos ido olvidando en ese sentido. Pero entonces, llamar la atención también sobre el hecho de que incluso algunos avances en teoría económica desde las mismas poblaciones que vienen de minorías, como por ejemplo desde las minorías afro, y estoy hablando específicamente desde lo que se llama la stratification economics, ¿cierto? La economía de la estratificación, caen muchas veces en esos problemas de reducir, digamos, a unos grupos más o menos homogéneos el comportamiento de una cantidad de personas que son heterogéneas al interior de esos grupos, ¿cierto? Las personas que hacemos parte de algún grupo poblacional, sea el que sea, definitivamente somos muy heterogéneas entre nosotras. Y entre otras cosas, tenemos eso que Akerlof ha llamado también ese problema de las personalidades múltiples también, ¿cierto? Que es esa idea de que al interior de nosotros podemos, o no las personalidades, las identidades múltiples, perdón, lo otro raya un poco con la esquizofrenia. No, es el tema sobre todo de la identidad múltiple, ¿cierto? Dentro de nosotros mismos y nosotras mismas como individuos, podemos o pueden convivir muchísimas identidades, ¿cierto? Nosotros podemos ser al mismo tiempo estudiantes de la Universidad Nacional o profesores de la Universidad Nacional, podemos tener una identidad de género específica, ¿cierto? Pero al mismo tiempo podemos ser colombianos y al mismo tiempo podemos ser otra cantidad de cosas y muchas veces podemos ser de Bogotá o podemos ser, no sé, de los Llanos Orientales, del Meta, etcétera, ¿cierto? Y muchas veces esas mismas identidades al interior de nosotros mismos pueden entrar en conflicto entre ellas mismas, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí es interesante poder tener en cuenta o poder pensar, reflexionar acerca no solamente de la heterogeneidad entre individuos al interior de esos grupos, como decía Juan Felipe, que es muy importante, sino que también poder pensar en esa heterogeneidad al interior de nosotros y nosotras mismas, ¿cierto? Y cómo hacemos para que la economía nos pueda ayudar, sea una herramienta que nos pueda ayudar a pensar en esa heterogeneidad, en esos dos niveles de heterogeneidad o en esos varios niveles de heterogeneidad, de riqueza, de diversidad, ¿cierto? ¿O será que necesitamos de pronto también llamar a otras disciplinas a que nos ayuden justamente a pensar desde otras herramientas, desde otras ideas y otras teorías, ese tipo de problemas de heterogeneidad, de riqueza entre los individuos? Súper, muchísimas gracias Juan Felipe por todo lo que nos contaste. Qué pena, yo les había prometido que no iba a meter tanto la cucharada, pero es que todo lo que ustedes están diciendo me parece demasiado importante y tengo la necesidad de comentarlo. De pronto es menos interesante para ustedes y menos útil que yo lo vaya comentando, pero yo siento la necesidad, entonces lo siento, pero no importa. María Paula y después Daniel Esteban, por favor. Hola Eric, ¿me escuchas bien? ¿Todos bien? Sí, Hola, perfecto, todos. María Paula. Ok, perfecto. No, pues después de lo que han dicho mis compañeros, no, la verdad que hay muy poco que aportar, estoy totalmente de acuerdo con todas sus ideas. Lo único que me gustaría aportar está relacionado con lo que habló Natalia al inicio, y es que yo creo que la economía expresa, esta situación demuestra que la economía expresa de una discriminación estructurada y solapada, es decir, que cualquier persona perteneciente a estos grupos que han sido rechazados, digamos, que han sido separados, digamos, no se han tenido en cuenta históricamente, están sujetos a una serie de dinámicas que impiden el desarrollo de manera análoga con los otros individuos pares de la sociedad, disminuyendo así la posibilidad de estos en la participación de nuestro debate económico. Y el problema del cine, pues es solo que el problema es que no existe la conciencia sobre la consecuencia que esto trae para nuestro campo, y es básicamente que la falta de diversidad limita o distorsiona nuestra capacidad. Y también este rechazo sistemático de ideas y aportes de otros colectivos, de otros grupos,
afecta nuestra tarea, como tú bien lo has dicho en muchas ocasiones, entre comillas, como consejeros del rey. Esto está afectando a nuestros representantes políticos porque, basados en nuestros, valga la redundancia, consejos, pues no tienen la capacidad de combatir aquellas problemáticas de desigualdad en busca de un progreso incluyente y equitativo. Entonces, también esto hace parte de que, a pesar de que, como decía Natalia, existan muchos grupos que tratan de integrar varias ideas, pues aún no se ha logrado un cambio, no se ha logrado solucionar este problema de raíz, y es porque básicamente estos líderes que dominan, entre comillas, dominan nuestra ciencia, pues no son conscientes de esto, porque no lo sienten como propio, no sienten las consecuencias de este rechazo. Entonces, pues por eso a veces no se tiene en cuenta y no se ve la necesidad de buscar una solución radical a este problema. Súper, María Paula, muchísimas gracias. Muchísimas cosas otra vez importantes que mencionaste. Voy a hablar, voy a empezar más bien y voy a hablar rápidamente por lo último que dijiste, esto de que esos líderes, digamos, ¿cierto? Esas personas que están en la jerarquía de nuestra disciplina no sienten como propio estos problemas de discriminación o de género, ¿cierto? Y tiene que ver con una de las preguntas que me hacía justamente Juan Felipe el lunes acerca de, bueno, ¿cómo es que vamos a abordar el tema del género? ¿Será que es solamente un tema de mujeres? ¿Cierto? Como se entiende muchas veces tradicionalmente y que yo trataba de decirle rotundamente no, ¿cierto? La idea es que nosotros vamos a entender que estos temas de género nos tocan a todos y a todas de diferentes maneras, que son representaciones sociales que definitivamente juegan un papel importante en nuestras vidas cotidianas, pero que justamente, como lo decías muy bien, María Paula, hace un momento, esas personas que están en la élite, justamente porque creen que hacen parte de esa norma, creen que ellos son la norma y los temas de género solamente y de discriminación en general y de relaciones de poder, sea cual sea el tipo de relación de poder, ¿cierto? Sea de etnicidad, sea de género, sea de nacionalidad, de lo que ustedes quieran, no los toca a ellos en particular. Entonces, es volver a repensar, por ejemplo, la importancia que tiene la masculinidad y las masculinidades también en la definición de eso que significa esa norma o no, y sobre todo en la exclusión de otras maneras de ser, de otras maneras de pensar, etcétera, ¿cierto? Entonces, ese punto me parece súper importante, y el otro punto que mencionaste muchos más, pero me voy a detener en ese otro punto, es esa idea de la posición privilegiada que tenemos los y las economistas para hablarle a los consejeros o como consejeros del príncipe, ¿cierto? Esa idea de que, dado que nosotros y nosotras como economistas hacemos parte de esa élite de consejeros y consejeras de las autoridades, tenemos que aprovechar también esa posición privilegiada que tenemos, en el sentido de que tenemos de pronto uno de los canales más directos para poder hacer cambios efectivos en el mundo en temas, por ejemplo, de discriminación, ¿cierto? El problema es que, como lo mencionaste ahora y como lo mencionaron todos ustedes y todas ustedes anteriormente, eh, obviamente todavía estos problemas de discriminación al interior de la disciplina no son suficientemente visibles, no son suficientemente tomados en cuenta con la importancia que se merecen, y en ese sentido no estamos aprovechando nuestra posición privilegiada justamente para tratar de cambiar esos problemas. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, María Paula, muchas gracias por tus comentarios. Daniel, porfa. O Esteban, no sé, Daniel Esteban. Esteban, profe. Esteban, El, perdón, listo. Eric. Sí, profe, pues pues mi intervención la pensé cuando estabas hablando de los papers que describen estas, pues, economistas feministas, y que sus papers empiezan como a convertirse en lo que, pues, ellas en un principio estaban criticando, ¿no? Y es como resaltar un poco cómo el discurso eh, neoclásico interioriza ese tipo de cosas, ¿no? Como también bien lo hace el capitalismo, ¿no? Y un poco la intervención del compañero me hace pensar un poco, profe, y es más bien una pregunta, eh, ¿cómo hacemos para crear teorías tan específicas y tener la teoría para, no sé, una teoría feminista, una teoría económica feminista y otra teoría económica LGTBI y otra economista, no sé, afro, y cómo esa particularización de la teoría, cómo le aporta, pues, no sé,
a la disciplina o cómo se concilian esas diferentes teorías, si parten tal vez sonará feo, ¿no? O no, espero que no suene así, ¿no? Pero si bien la economía actual, la clásica, niega al otro, niega la diversidad, las otras que parten del otro lado, ¿cómo se logra conciliar esa particularización pues cada vez tan marcada, ¿no? La necesidad siempre de crear movimientos cada vez más particulares, más, más dispersos. ¿Cómo se concilia todas esas teorías? Y es como la pregunta que me surge, profe. Súper, súper importante, Esteban. Muchísimas gracias. A ver, yo creo que ya en economía lo estamos haciendo, ¿cierto? Fíjense, Banerjee, Duflo en Economía del Desarrollo, ¿qué es lo que están haciendo y cuál es la tesis que están defendiendo? Están defendiendo la idea de que los y las economistas deberíamos dejar de creernos esos grandes teóricos, podemos generar una teoría general, ¿cierto? Incluso yo creo que Keynes habría estado bastante de acuerdo con esto, Banerjee, Duflo, por lo menos metodológicamente, ¿cierto? Eh, y es decir, Duflo nos va a decir, vamos a ir a los lugares específicos, ya sea en Colombia, o sea en algún lugar en África, etcétera, y vamos a tratar de entender primero cuál es el problema específico de desarrollo que queremos atacar en ese lugar, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, un problema muy específico de desnutrición. Pero además de entender eso, tenemos que entender cuál es la comunidad con la que vamos a estar interactuando. Pero además de entender esa comunidad tan específica, tenemos que entender cuáles son los mecanismos específicos institucionales que existen en ese lugar para poder implementar una política que nos ayude o un programa de desarrollo que nos ayude justamente a resolver ese problema particular, ¿cierto? Entonces, en ese sistema de ideas de la economía dominante, ¿cierto? Porque hoy en día, recuerden, eso fue hace cuánto, 2 años ya, el Premio Nobel de Economía de Banerjee, Duflo y compañía, sobre esta aproximación al desarrollo, algo que hoy en día es aceptado como la vía para hacer el desarrollo. Yo no digo que necesariamente esté de acuerdo con esa manera de abordar los problemas de desarrollo, ¿cierto? Pero es, por lo menos dentro de la comunidad de economistas, aceptado, entre otras cosas, certificado por el premio Nobel, ¿cierto? De que ese es una buena manera de poder generar economía del desarrollo, políticas de desarrollo, ideas acerca del desarrollo. Entonces, creo que ya lo estamos haciendo, ¿cierto? De irnos hacia la especificidad de ese tipo de preguntas. Obviamente, aquí viene una pregunta de los filósofos y las filósofas de la ciencia, ¿cierto? Acerca de el problema de la validez externa y la validez interna de este tipo de modelos, de este tipo de pensamientos, de este tipo de ideas, de este tipo de programas y de formulación de políticas. Eso que funciona para esa comunidad tan específica, en ese experimento de campo tan específico que estamos haciendo, ¿será que ese experimento también funciona para el resto de la población? No necesariamente, ¿cierto? Y lo interesante aquí, y es en ese sentido que yo decía que de pronto Keynes podría estar bastante de acuerdo con Duflo, es que podemos entender que definitivamente el conocimiento económico, la teoría económica, no tiene que ser universal, ¿cierto? Y no tiene que tener una teoría general que nos explique absolutamente todo, ¿cierto? Sino que podemos también aterrizarlo a unos problemas muy específicos dentro de un contexto muy particular también para responder a preguntas que sean relevantes para una realidad específica también, ¿cierto? Entonces, yo creo que es algo que estamos haciendo, es algo que hemos hecho también a lo largo de la historia. Los y las, porque en este caso también eran las economistas institucionalistas americanas de principio del siglo XX y que fueron dominantes hasta los años 50, 60 más o menos en Estados Unidos, tenían un sistema de pensamiento que se parecía mucho a esto que les estoy contando también, ¿cierto? A aterrizar las preguntas, los métodos de la economía hacia unas preguntas que fueran relevantes para un tipo particular de la población, ¿cierto? Pero entendiendo que la metodología de la economía
debía ser, digamos, bastante particularizada, ¿cierto? Y eso fue el tipo de economía que dominó la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos, ¿cierto? No es la economía neoclásica como nos gusta llamarlo muchas veces, sino que es un tipo de economía institucionalista que, entre otras cosas, trató de ayudar a resolver los problemas, que no fueron menores, de la Gran Depresión, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, del fracaso del capitalismo la primera mitad del siglo XX, con unos problemas de pobreza, de falta de oportunidades, también de discriminación muy importante, ¿cierto? Entonces, esa pregunta sigue ahí. Me alegra muchísimo, Esteban, también que la hayas hecho ahora, porque es una pregunta transversal a lo largo del curso durante este semestre. Y perdón porque hay dos personas más que levantaron la mano. Y además tenemos un comentario de Natalie. Por ejemplo, lo de la cultura de la cancelación se ha extendido bastante. Yo creo que en cierta manera ayuda, aunque también es un tema delicado. Si quieres, Natalie, como abrir tu micrófono para elaborar un poquito tu comentario, porfa. Y Laura, después tú levantaste la mano y después Juan Felipe. Sí, profe, lo que pasa es que, digamos, cuando una figura pública, un famoso, por ejemplo, o alguien que represente una entidad importante en un país o a nivel mundial, hace algún comentario que vaya en contra de grupos marginalizados o del grupo LGBTI o este tipo de cuestiones, las redes sociales y muchos grupos se organizan para hacer que, por ejemplo, hacerlo dirimir de su institución o del proyecto donde pertenezca. Y esto últimamente se ha hecho como muy, muy viral y más con el tema de las redes sociales y toda esta cuestión. Entonces, por ejemplo, también muchos famosos cantantes han hecho comentarios de este tipo y pues en las redes sociales los han atacado bastante y ellos han tenido como que cerrar y arrepentirse del post que publican, ¿sí? Entonces digamos que las redes sociales y los medios de comunicación, las TIC, actualmente también sirven mucho para solucionar esta problemática y creo yo que la sanción moral o la sanción social también sirve mucho para estos casos. Buenísimo, Natalie. Muchísimas gracias. Laura y Juan Felipe, porfa, nos quedan 2 minuticos. Igual el próximo lunes volvemos a retomar, porque pues obviamente me quedó mucho más de la mitad por hablar al respecto, pero me parece mucho más importante que hagamos esto así súper participativo. Entonces, Laura, porfa, y después Juan Felipe. Bueno, pues es que yo quería retomar un poco de lo que hablaban de que normalmente los economistas nos creemos como creadores de unas teorías generales y realmente siento que esto ha llevado mucho a que la economía pues se olvide que en realidad es una ciencia social que pues debe tratar temas sociales y al tratar temas sociales realmente no se va a poder generar pues algo que convoque a todos los tipos de sociedades o pues a todos los tipos de economía, ¿no? Porque es una realidad que, digamos, la economía colombiana y la forma en la que está organizada nuestra cultura y nuestra sociedad y nuestro pensamiento, pues nunca se va a asemejar a, digamos, los espacios donde se crea economía, que es, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, porque pues tenemos como formas muy diferentes. Y entonces, pues, esto lo anexo a lo que hablaba sobre Duflo. Duflo es pues, una economista muy interesante porque ha tratado de integrar herramientas de antropología pues a la economía, pues no lo ha hecho, yo también he tomado cursos de antropología, de hecho estoy tratando de hacer la doble titulación, no lo hice de la mejor manera, pero es muy interesante cómo los economistas se han empezado a dar cuenta que nos hemos alejado mucho de pues, nuestro tema principal, que es de hecho pues lo social, y cómo es importante volver a espacios de hablar con las personas que de hecho viven la economía cada día, ¿no? Porque pues muchas veces nosotros teorizamos como porque los países son pobres, pero realmente no nos damos cuenta de cómo vive día a día la persona pobre y por qué va a ser muy difícil salir de esa trampa de pobreza, que pues es de hecho algunas de las cosas que trata Duflo en sus libros y el libro por el cual se ganó el Nobel. Entonces pues sí creo que también debemos darle un paso, tal vez una oportunidad a ser más interdisciplinares y tomar prestadas cosas de conocimientos que pues han sido mucho más sociales, como la sociología, la antropología, la psicología, que nos van a ayudar a resolver problemas específicos e incluso pues generarles mucho mejor. Y ya. Súper, súper, Laura. Muchísimas gracias. Digamos, un comentario rápido es que las buenas noticias es que justamente hay muchas personas y ha habido muchas personas, muchas y muchos economistas a lo largo de la historia que como Duflo
han tratado de recuperar esa idea de que la economía definitivamente es una ciencia social, ¿cierto? Y en ese sentido tenemos que volver sobre los problemas relevantes, importantes para digamos, para las sociedades particulares en diferentes momentos. Entonces, digamos que esas son las buenas noticias, ¿cierto? Y que las buenas noticias es que incluso personas como Duflo hacen parte también de esa corriente dominante de economía de la que estamos hablando. Entonces, solamente para decirles, señoras y señores economistas, no todo está perdido en la economía, ¿cierto? Entonces, eso les quería decir. Lo otro es que estoy viendo varios comentarios en el chat que le piden a Juan Felipe que porfa nos comparta los papers. Juan Felipe, si quieres, lo que podemos hacer es que nos los puedes compartir con el grupo, con el equipo pedagógico, y nosotros los ponemos también en el Moodle para que las personas puedan tener acceso a esos papers. Hacemos una carpeta directamente al respecto. Y otra vez, Juan Felipe, porfa, levantaste la mano, entonces dale de una. Estamos un poquito pasados de tiempo por mi No, sí, culpa, dale, pero profe. Esta hágale. será como súper breve. Solo es como un pequeño comentario también respondiendo a la intervención de un compañero que ha hablado antes. Y es que yo diría que un problema serio que tiene la economía es que al tratar de ser tan totalizante, tratar de ser tan, entre comillas, representativa y de abarcar tanto, ha perdido esa generalidad que siempre ha querido tener. De hecho, es un poco, no sé, es un poco irónico en ese tema. ¿Y por qué? Porque es que, por ejemplo, el hecho de que una mujer trans, negra, latina, vaya a una tienda y se le prohíba la entrada de esa tienda por ser negra, latina y trans, eso no se puede enmarcar en ninguna falla de mercado, no se puede enmarcar ni como asimetría de la información, no se puede utilizar ningún modelo de equilibrio general ni de Keynes para tratar de explicar eso. Y es de hecho creando y entendiendo que hay dinámicas específicas que generan discriminación y que terminan afectando el acceso al mercado y el desarrollo de ciertos grupos en el mercado, hechos que no pueden explicar teorías totalizantes y que es precisamente necesario generar teorías específicas para entender estos tipos de comportamientos discriminatorios, lo que hace más general a la teoría económica, en la medida que le puede y le permite abarcar muchos más casos. Así que la gracia no es empezar a compaginar cada una de estas teorías que están sirviendo que están saliendo como si cada teoría fuera como una especie de capricho. Porque a veces se siente eso, que los economistas piensan que la teoría feminista al interior de la economía o la teoría LGBT o racial son una especie de capricho de esas malvadas feministas neonazis del siglo XXI, sino que en sí son el resultado de una necesidad social, teórica y académica que surgió al interior de la disciplina y al interior de los miembros de la disciplina como individuos sociales. ¿Ya? Era básicamente eso. Súper, Juan Felipe, mil gracias. Y yo ya con esto cierro también. Igual la próxima clase retomamos desde aquí el debate, pero muchas gracias primero a todas las personas que participaron, porque de verdad todo lo que nos dijeron súper importante. Pero para cerrar con lo que decía Juan Felipe, es volver a dos puntos, ¿no? El primero, definitivamente el tema de la relevancia, de la pertinencia del tipo de conocimiento y de políticas que nosotros podemos formular, que podemos proponer, etcétera, es central para entender también las necesidades de esas otras, digamos, partes de la población, partes de la sociedad que muchas veces o no muchas veces, que hemos simplemente invisibilizado a lo largo de la historia. Entonces, el tema de la relevancia es muy importante y también eso que decía Juan Felipe de no se trata, obviamente, de tener una teoría general, sino más bien de poder construir de pronto unas metodologías que y hablo en plural, ¿cierto? Que nos permitan justamente tener unos marcos de pensamiento, y también hablo en plural, y unos métodos que nos permitan justamente responder a esos problemas que consideramos relevantes o no, ¿cierto? Pero fíjense que considerar esos problemas como relevantes o no, no es solamente una pregunta que sea puramente económica en el sentido estricto, si ustedes quieren, ¿cierto? Es más una pregunta también de economía política, es más en el sentido de filosofía moral, es más en el sentido de justicia también, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí es donde venimos a algo que mencionaba también María Paula hace un momento, creo, ¿cierto? Que tiene que ver con, y Laura Sofía también, que tiene que ver con la interdisciplinariedad, ¿cierto? ¿Cómo podemos, digamos, tomar prestadas unas preguntas, unos métodos y unos temas desde otras disciplinas también que nos ayuden justamente a ser cada vez más relevantes, a tener mejores metodologías, mejores métodos
responder a estas preguntas. De verdad, mil y mil gracias. Me encantó la sesión de hoy, sobre todo la segunda hora cuando ustedes participaron muchísimo. La próxima clase volvemos a retomar desde aquí. Y nada, todos estos temas súper bienvenidos a la conversación, a la discusión en este espacio y en muchísimos otros espacios. Entonces, nos vemos el lunes. Muchas gracias y cualquier cosa, estamos súper atentos desde el equipo pedagógico para lo que necesiten, ¿vale? Muchísimas gracias entonces y buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, profe, hasta Adiós, luego. gracias. Chao, muchas gracias, que estén muy bien.